Vale, genial, pues vamos a empezar. Gracias al público por estar aquí. Nada, explico un poquito qué es lo que hemos hecho durante el día de hoy. Voy a explicar también muy brevemente qué es Holded. Vamos un poquito con retraso, tendríamos que haber empezado a las 6, pero bueno, intentaremos cortar a las 7 también para entrar dentro del tiempo. Muy rápido, Holded es un programa de facturación en la nube para pymes y emprendedores. Y dentro de Holded tenemos un producto que es Holded Magazine. Entonces, en esta revista hay muchísimas historias emprendedoras y justamente lo que hacemos en este tipo de eventos es invitar a personas que tienen proyectos, historias, empresas emprendedoras y que quieran compartir pues todo ese conocimiento y experiencia. Y bueno, aquí también lo que hemos hecho es, tenéis en vuestro sitio como unas semillas que también os las podéis llevar a casa para plantar y el título es dentro de nuestro producto, un poco cada vertical del producto para que también podáis conocer un poquito más sobre Holded. Vale, perfecto. Bueno, gracias primero de todo por estar aquí con nosotros hoy. A mí siempre me gusta que las personas que participan en la mesa se puedan presentar ellos mismos porque creo que siempre es como que cala más. Así que si queréis, Rafa, podemos empezar contigo. Bueno, buenas tardes. Gracias a Holded por la invitación. Em, Nada, soy Rafa Martínez. Justo hace un minuto me preguntaban a qué me dedico y no lo sé. Básicamente, ese sería el resumen. Digamos que desde mi perspectiva lo que me dedico es a generar entornos que permitan que haya personas que se dediquen a la creatividad y podamos vivir de eso, por así decirlo, ¿no? Algunos tienen que ver con la prestación de servicios. Tenemos una agencia, una productora, y todo ello se centra mucho pues, en intentar entender qué nos piden y dar una respuesta acorde un poco a lo que creemos que va a funcionar en el mercado. Y digamos, hay otra parte que es la que genera un poco más de esperanza que la del servicio, que es la del producto, ¿no? Cuando ya no tienes que entender tanto a alguien, ¿no? Como algo que, no sé si hay gente que se dedica al servicio, pero el servicio tiene ese punto que necesitas empezar cada vez como si fuese un nuevo día y un nuevo reto cuando te viene un cliente, ¿no? Tú vas avanzando y vas aprendiendo, vas adquiriendo una serie de conocimiento y el cliente muchas veces viene con ese punto cero, ¿no? Pues digamos que el producto tiene esa capacidad de que tú te vas a dormir a casa y sigues vendiendo. No necesitas estar siguiendo con ese de prestar servicio. Entonces, alguna de nuestras compañías se dedica a desarrollar producto. Cuando entendemos un producto, producto académico, producto tipográfico, producto musical, todo aquello que interpretamos y que se podía considerar incluso innovación dentro de la lógica de servicio, pero que esa innovación la abordamos a través del diseño de cosas que van directamente al mercado y que no necesitan que vengan del encargo o que estén planteadas en el servicio. Por tanto, lo que intento es genero ese marco de trabajo. Ese marco de trabajo está diseñado para o prestar servicio o diseñar producto y comercializarlo. Y mi misión es intentar generar ese entorno adecuado para que las cosas funcionen y podamos generar negocio, riqueza y un entorno laboral, le diría, respetuoso y agradable en la medida de lo posible. Genial. Además, con una trayectoria de 15 años, comentabas hace un ratito. 15 años como agencia y a partir de aquí han ido surgiendo pues, sobre la base de las necesidades, oportunidades. De la agencia salió una productora, de la productora salió un proyecto musical, una agencia tipográfica, un proyecto educativo. Digamos que cada vez que adquirimos una cierta experiencia, unos ciertos skills, vemos cómo generar una pequeña spin-off. Esa spin-off acaba convirtiéndose muchas veces en una compañía y esa compañía a lo mejor nos permite, pues, esa gente que tiene ese talento que forme parte esencial como socios de pleno derecho del proyecto. Y digamos que 15 años de agencia, si se puede definir como agencia, algunos dirían diseño de estudio, otros agencia de branding, o sea, y a partir de aquí pues hemos ido haciendo bastantes cosas y seguimos haciendo bastantes cosas. Gracias. Nada, encantado. Yo soy Álvaro, papá de tres, flounder, como me suele tomar el pelo mi mujer, para reírse un poco de mí, pero apasionado del diseño, de la tecnología, del producto digital, de cómo simplificarle la vida a los demás. Y es un poco lo que hacemos en Taxon. No sé si habéis hecho la declaración de la renta. ¿Qué tal? Además, muchos de vosotros seréis autónomos, o sea que pobres. Eh,
Pero bueno, que nosotros somos justo la solución que te quita esto de en medio, ¿no? Devolvemos, yo creo que, yo os digo que siempre somos un poco Robin Hood, devolvemos tiempo, dolores de cabeza y dinero a la gente y eso lo hacemos en Tax desde hace 6 años, 4 millones de usuarios en España y México, la solución número uno, la voz de los impuestos en el país. Y yo en Tax me dedico sobre todo a la parte de producto, si queréis preguntarme algo, y también a la parte de venta. Nosotros casi el 40% de las ventas las hacemos a través de empresas, o ayudando a sus trabajadores con sus impuestos, o a sus clientes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, un broker de cripto, donde los clientes están un poco perdidos, pues también les ayudamos. Genial. Pues buenas tardes a todos. Me ha gustado eso de ser papá, yo también. Y me parece que es verdad que es lo Yo también que soy de somos, 3, ¿eh? ¿eh? Bueno, de dos, entonces pierdo ahí. Pero bueno, ¿habéis hecho alguna actividad con Civitatis, alguno de vosotros, en vuestros viajes? ¿Sí? Bueno, pues este año 15 millones de personas van a hacer una actividad con nosotros en algún lugar del mundo. Y Civitatis, que es la empresa que represento y que lidero junto con Alberto, que es el fundador, desde hace 15 años, pues hemos logrado liderar esta categoría, que es la reserva de actividades y visitas guiadas en español en todo el mundo. Tenemos a día de hoy 100.000 actividades en 150 países diferentes y bueno, la verdad es que nos hemos empeñado en liderar esta categoría y creo que lo estamos consiguiendo con todos los retos que supone el crecimiento y estas etapas más de maduración, ¿no? Como decís en el evento de hoy. Exacto. Me va muy bien que acabes con esta parte porque justamente, o sea, acabáis de dar unos datos que son impresionantes, ¿no? Y justamente la charla de esta hora son empresas de éxito lo que tenemos aquí. Entonces también es muy interesante saber cómo pasasteis o cómo disteis ese salto, ¿no? O sea, ¿qué diríais que fue eso que os hizo crecer o llegar hasta el punto donde estáis hoy? Para empezar, no me considero una empresa de éxito. Otra cosa es que se pueda considerar y me da como mucho miedo, incluso respeto pensar en términos de éxito, porque no sé a vosotros, pero yo me levanto cada mañana muy angustiado. O sea, de hecho tenía un compromiso, una comida tal, y me he ido al hotel a mirar 4 mails y tal, y me he quedado dormido y me he despertado sobresaltado. O sea que digamos que hay una parte importante que tiene que ver con el hecho de no creerse nunca que has llegado a ningún sitio, sino que estás en un proceso de mejora. Yo creo que lo que sí que hay un factor que para mí, teniendo en cuenta un poco la distancia, ¿no? que nos separa en cuanto al diseño de un producto de lo que es un proveedor de servicios, como somos nosotros, agencia creativa, para nosotros, para mí el gran cambio fue cuando dejamos de pensar en nosotros mismos en términos de proveedor y pasamos a pensar en términos de marca. Ese fue el gran salto conceptual, sobre todo desde la lógica de prestador de servicios, ¿no? De lo que es normalmente, pues, en el momento que empiezas a pensar en ti mismo como marca, empiezas a pensar la relación que se establecen con otras marcas, te das cuenta que puedes dar un salto hacia producto en el sentido de que hay muchísima audiencia, gente que le interesa ya no lo que haces, sino tu criterio en términos de diseño para prescribir cosas que tienen que ver con tu universo. Y para mí ese fue el gran salto, ¿no? Hasta el punto que hicimos algo que creo que nos ayudó muchísimo, que es comprar una nave en Poplanou, que nos hizo un trabajo excepcional, un despacho de arquitectura premiado con un Mies van der Rohe y una intervención muy ajustada a nuestro presupuesto, pero muy bonita, y lo convertimos en una especie de hub, que es a Seed House, donde ahí podíamos albergar compañías o agencias fundadas por nosotros o proyectos empresariales en los que participamos accionarialmente, pero que a lo mejor pues, es una iniciativa de pues, un emprendedor que piensa que podemos aportar valor a su proyecto. Y yo creo que ese entorno que decía, ¿no? de capacidad, no tanto de obrar, sino de diseñar el entorno para que otros obren y desarrollen cosas que puedan ser exitosas, para mí es el gran punto de salto. Porque ya no dejas de diseñar productos, dejas de diseñar servicios y lo que haces es diseñar entornos o empresas que sean o que quieran o puedan ser exitosas. Para mí ese fue un poco ese salto, ¿no? Es decir, cuando dejas de pensar en términos de diseño, ¿no? Y piensas ya en términos de diseño de empresa, de cómo puede ser una empresa exitosa, si se puede considerar así, insisto, en términos de creatividad. Eso para mí fue ese salto.
Nada, nadie tiene ni puta idea. Y si el que os diga lo contrario, yo estoy contigo totalmente de acuerdo que el poneros ya en esa perspectiva de que no tenéis ni puta idea, ya os posiciona en el crecimiento, ¿no? En el momento en el que lo que estás haciendo es seguro, está mal, no pasa nada, ¿eh? A veces en vez de está mal, puedes decirte lo que podría ser mejor, ¿no? Que depende. La programación neurolingüística es interesante. Cómo os decís las cosas es fundamental. Pero la realidad es que en el momento en el que crees que no estás haciendo bien las cosas es el momento en el que hay oportunidades para cambiarlas y hacerlas mejor, ¿no? Pues para mí probablemente esa ha sido una de las cosas que más me ha ayudado y otra vez sin tener ni puta idea de nada, o sea que con pinzas, y os invito a que seáis contrarian, que porque la gente os diga que las cosas son de una manera, os planteéis si realmente lo son. O sea que seguramente me equivoco y hay otra forma de hacer las cosas. Y la otra es creer en uno mismo. En España tenemos una cultura en la que creer en uno mismo es difícil, ¿no? Nos hemos entrenado para que la persona que tenga éxito no esté bien vista, ¿no? Creo que eso cambió desde hace muchos años ahora y es buenísimo, pero, joder, no sé qué estáis montando y qué estáis haciendo, pero esto es un tema de ser resiliente y seguir haciéndolo cada día un poco mejor, ¿no? Y si eso lo sois capaces de sostener en el tiempo, o sea, el éxito es parte del camino, ¿no? No es el final ni muchísimo menos. Absolutamente. O sea, estoy de acuerdo que hay que disfrutar el camino porque no se sabe cuál es el final. Para No, empezar, ni idea. no hay final. Entonces, yo creo que precisamente en nuestro caso ese es el motivo, el tomar esto como un proyecto a largo plazo, no pensar, vamos a hacer esto para venderlo, vamos a hacer esto para... No, el proyecto es aportar valor a los viajeros de una manera sencilla para que llenen sus viajes con las mejores experiencias posibles en español. Y de eso es lo mismo que hemos hecho en los últimos 15 años. Al principio, pues siendo muy multidisciplinares, haciendo un poco de todo, tratando de no endeudarnos lo más mínimo y siempre reinvirtiendo todo para crecer en equipo, en marketing y demás, pero sin perder el rumbo, a pesar de que hemos pasado por momentos complicados, como por ejemplo la pandemia u otros momentos que para turismo son muy complejos y sin embargo no perdimos nunca el foco de seguir con esta aportación de valor y creo que esa obsesión es la clave. Súper. Hablabas de inversión, Enrique, y yo me pregunto si en el caso de cada uno de vosotros, ¿no? Para llegar donde estáis a día de hoy, ¿habéis levantado alguna ronda o ha sido todo capital propio? ¿Cómo ha sido? Yo, participamos muchísimo y colaboramos muchísimo con startups y demás. Y a mí el término, el concepto de levantar dinero me parece como una cosa mágica, ¿no? No he levantado nunca, más allá de levantar pesas en una época previa a tener 3 hijos, no he levantado más que al revés. Me he dedicado a invertir propios recursos eh, míos, de mis socios, y básicamente a intentar ahorrar y financiar una parte chiquitina de todo lo que hemos hecho. Y cuando veo estos crecimientos, también porque hay que entender que la lógica del servicio no tiene esa escalabilidad, digamos que es una lógica completamente, es más austera, todo está más ajustado. Pues no hemos levantado nunca ninguna ronda. Sí que ha habido a lo largo de la historia gente que se ha acercado a nosotros interesados por saber si lo nuestro estaba en venta. No la ha estado nunca y por ahora disfrutamos mucho de ese trayecto. Y bueno, yo siempre lo veo como con esa idea de decir, ostras, el término levantar me genera como una distancia, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva que durante 15 años nos hemos dedicado simplemente a intentar que nuestra empresa fuera rentable, ¿sabes? Y que los márgenes estuvieran ahí, las facturas estuvieran pagadas y digamos que es una lógica que no nos atañe. Si bien es cierto que cuando entramos en la lógica de producto, por ejemplo, en el proyecto tipográfico, que fue una cosa, digamos que los grandes éxitos que hemos tenido yo creo que han llegado por azar. Y 2 de ellos, hay uno muy claro, que era un proyecto musical que es Gallery Sessions, que dio lugar a un estudio asociado y llegó en un momento justo de pandemia. Estábamos en la misma situación, habíamos hecho una inversión, no habíamos levantado un duro, no, era nuestra inversión en un edificio, en la remodelación del mismo, en un momento que todo el mundo decía que el espacio físico perdía el valor, no tenía sentido. Y ahí, claro, nos quedamos, hablábamos con los socios y decíamos, ostras, vamos a invertir
mucho dinero en un proyecto que es un proyecto físico, ¿no? Un edificio, para dar sentido a lo que hacemos, y parece ser que para que os hagáis una idea, inauguramos el 13 de febrero de 2020. El 13 de marzo de 2020 vino el confinamiento y todo era el trabajo en remoto. Y en ese momento decidimos hacer una cosa. Me acuerdo que tuvimos como 3 o 4 llamadas con gente muy potente del sector de la música a la que teníamos acceso. Siempre hemos tenido la gran capacidad de que cuando hemos llamado a una puerta se nos ha abierto para escucharnos. Después nos la cierran, pero por lo menos ese momento se abre y le explicamos el proyecto. A 3 o 4 perfiles potentes nos dijeron todos lo mismo, que no iba a funcionar, que no tenía sentido y que no le hiciéramos. Y justo de esa forma que comentaba, ¿no? Contraintuitiva, decidimos hacerlo para bien y dio lugar a un producto, ¿no? Y pasó algo parecido también con el proyecto tipográfico con el que nos está yendo muy bien. Y aquí sí que hay un momento de escalabilidad en el que empezamos a pensar de qué manera podemos dejar entrar a inversión desde una lógica muy distinta a lo que vendría siendo una agencia prestadora de servicios. Y en ese sentido debo decir que nuestra experiencia es absolutamente inexistente. O sea, no sabemos ni cómo hay que hacerlo, ni con quién hay que hacerlo, ni cómo funcionan las rondas. No sabríamos exactamente. Lo que sí sabemos es que cada una de las actividades que tenemos son solventes y son rentables. Poner eso en valor en la lógica de lo que sería una startup, yo no lo sabría hacer. Nada, o sea, no hay fórmula secreta, ¿no? Amazon estuvo perdiendo 15 años dinero y probablemente ahora genera más dinero que que todas las empresas del IBEX 35 de España juntas. Entonces, no hay un modelo concreto, sino depende un poco de vosotros. Hay parte buena y parte mala de tener socios o de buscar financiación externa. O sea, si tú quieres montar una lavandería y cuando la hagas rentable montar la segunda, pues es un camino. También puedes abrir 100 de golpe, palmar pasta 2 años y que en el tercero las 100 empiecen a funcionar, ¿no? Y ganarías, no sé cuánto tardarías una vida, ¿no? Pues son modelos distintos, no creo que haya ninguno correcto, pero tenéis que entender lo que lleva asociado cada uno. Cuando tú estás en una empresa y eres el dueño de tu empresa con tu socio, pues tomáis decisiones, decidís qué pasa. Si en algún caso vienen mal dadas, pues sois rentables y podéis sobrevivir. De la otra manera, autofinanciaros y buscar financiación externa tiene el crecimiento acelerado, la escalabilidad, esa parte, pero tiene otra muy mala, que es que como vengan mal dadas, estás endeudado y te vas a tomar por el culo, ¿no? Nosotros nos pasó, nacimos en un momento de que merecía la pena hacer 100 lavanderías y en el 2022 cambia el mundo del VC y de las startups y se busca rentabilidad, ¿no? Pero claro, cuando yo ya estaba montando autobuses en Madrid con la cara de Pedrerol, ¿sabéis? Y gastando como un cabrón. Entonces nos pilló un poco a pie cambiar en campaña de la renta y luego ha sido muy difícil ajustar y llegar a ser rentable, que ahora estamos en esa situación, ¿no? Entonces, no hay una fórmula secreta, pero también tenéis que entender el coste que tiene cada una. Pero bueno, bueno, lo he dicho un poco antes. Siempre hemos sido rentables desde el Así, pues. primer mes. Y eso es por combinar un poco el equipo. Primero, Alberto es informático, yo soy más de producto, de marketing, y bueno, nos hemos ido complementando bien, y hasta que no teníamos recursos para contratar a alguien, no se contrataba a nadie, y así sucesivamente. Y hasta que no teníamos dinero para hacer una campaña en televisión, no había campaña en televisión. Y una campaña en televisión, me acuerdo que la primera que hicimos fue 1 millón de euros, y había que haber generado eso. Entonces, habían pasado ya muchos años. Entonces, es un poco rara en ese sentido, pero la clave para mí ha sido esa. Y claro, cuando ha llegado estos tiempos diferentes en los que se valora tanto la rentabilidad, pues hemos salido muy, muy reforzados. Porque precisamente nosotros siempre hemos sido muy bootstrappers, o sea, reinvirtiendo, como he dicho antes. Pero en el año 2022 sí que dimos entrada a un fondo de inversión, que es Vitruvian Partners, un fondo de Londres, Private Equity. Y la realidad es que lo hicimos para buscar un compañero que nos ayudase en este proceso de maduración y de scale-up, que ya es la Champions League, ¿no? Entonces ya estamos en un proceso de internacionalización, tenemos sedes en muchos países y es otra división, y como digo, el respaldo de un fondo así que tiene pues, experiencia con muchas otras scale-ups, la verdad es que nos está viniendo muy bien para seguir profesionalizando todo y bueno, no era una necesidad financiera como tal, es verdad que también se aprovechó para reducir el riesgo en parte, ¿no? Por parte secondary, pero
pero la realidad es que lo que nos ha venido bien sobre todo es para esa maduración, como ahora decimos, ¿no? Y luego llega pues otra etapa, ¿no? De más burocracia, más gobernanza de otro tipo, pero por otro lado pues te respaldas con gente que ya no tienes que tomar tú solo la opinión, la decisión con tu socio directamente, sino que tienes otra visión, otras experiencias y todo ese know-how, si lo sabes gestionar sin perder tu cultura, que es un reto bastante complejo, pues la verdad es que es el proceso, ¿no? Pero es complicado, es complicado. Bueno, es complicado y en las otras charlas también lo comentaban, ¿no? De lo importante que es tener a buenos compañeros de viaje para también poder seguir avanzando y creciendo, porque evidentemente hay piedras en el camino. Bueno, todo esto también se ha comentado y veo que también aplica, ¿no? Para cualquier tipo de negocio en cualquier etapa que esté. En el caso de Álvaro y Enrique, sí que es verdad que vais más como a cliente final. En el caso de Rafa, quizás es más un B2B. Yo le voy a todo. Tú vas a todo. Pues, Vale. La pregunta aquí es como, ¿qué valores perciben vuestros clientes de vuestra marca o de vuestro producto? Aquí hay un pelín, o sea, lo digo desde la lógica ligeramente distinta. Nosotros que venimos del diseño editorial, el diseño editorial nos permitió entender bastante bien la lógica propia de un medio de comunicación. Antes de la aparición de las redes sociales, gran parte de la influencia se ejercía a través de los medios tradicionales, muchos de ellos las revistas. Nosotros veníamos de diseñar un montón de revistas papel y más allá de lo operativo, ¿no? y técnico que es diseñar una revista, entendimos bastante bien la lógica de generar contenido de interés para un suscriptor o una audiencia específica. Y eso lo trasladamos al ámbito digital en un momento donde las marcas empezaban a darse cuenta que no necesitaban ir a un medio para ser influyentes, sino que la propia red social les permitía reivindicarse como un brand media, como alguien que se dirige a una audiencia. Por tanto, la primera reflexión que nos hacíamos nosotros en esa lógica era crear, ¿no? Ser capaces de crear elementos de influencia sobre una audiencia. Incluso no entendíamos la idea de lo que podía ser un target como tal, sino entendíamos que había mucha gente que pudiese conectar con esa audiencia, con una serie de valores vinculados a esa audiencia, y cómo convertir todo ese universo en negocio, una cosa que venía un poco después. Y eso es lo que nos ha permitido generar un poco de producto. Al final, cuando nosotros nos damos cuenta que no solo somos una empresa proveedora, sino que es una marca que prescribe y que tiene un cierto reconocimiento que le permite coger otros productos de ese universo, que son muy nicho, pero que interesan a universos de un amplio rango, como pueden ser las tipografías, ¿no? Pues oye, estás vendiendo una cosa que es muy técnica, pero que al final acaba en una serie de plataformas de compañías que están cotizadas en mercado americano y demás, y que llegan a millones de personas. Para nosotros la clave es diseñar universos que conectan con audiencias y después ver qué producto pueden encajar en esa lógica. No, nosotros, la confianza y el hacer las cosas bien, ¿no? No me jodáis. O sea, imaginaos que os hago la declaración mal y os llega una carta de Hacienda. O sea, me vais a odiar para el resto de vuestra vida y no volveríais nunca. Para nosotros esas son las dos cosas más importantes, ¿no? La confianza y el hacer las cosas bien. Creo que ha sido lo que más ha definido la marca. De hecho, nosotros cuando empezamos ahorrábamos 400 pavos de media a la gente comparado con el borrador. No lo hagáis con el borrador. Probar con Taxdown, que es más fácil, pero... Y vamos a contarles a la gente, tío, te ahorro 1000 pavos, y te decían que no se lo creían y que lo querían pagar, ¿no? no quieren hablar con el asesor de toda la vida para preguntarle si eso que yo le estaba contando era verdad. Entonces, rápidamente nos dimos cuenta que el ahorro, que nosotros al principio, el modelo de negocio era si no te ahorramos, no te cobramos. Ahora no todo el mundo paga, obviamente, pero en el principio pensábamos que el ahorro estaría en el valor. Y cuando analizamos de verdad la preocupación de la gente en este tema, que además lo hizo alguien de marketing, Dani Tallón, que es nuestro CMO, que es una bestia, el tío que montó Just en España, la Guerra Roja, o sea, es Potahome. Y tío, se dio cuenta rápidamente que lo que le preocupa a España es que, o sea, la gente prefiere que salga un bulto en la ingle, oí el otro día una serie, que le llegue una carta de Hacienda. Entonces, cambiamos toda la estructura para fomentar que el usuario, cuando toque nuestro producto, lo sienta y lo perciba así, lo vea como tal. Y son gilipolleces, ¿eh? Bueno, él sabrá muchísimo más, pero simplemente la interacción del usuario con la aplicación, o cómo se mueve a través de las pantallas, o cómo se gestiona un botón. Claro, el asesor tradicional era un tío con casposa, con corbata, en un tercero, con un cartel dorado en la puerta, pues que de repente veas que le das un botón y estallan cosas en la pantalla, ¿no? Son pequeñas cosas que cambian un poco la mentalidad. A nosotros nos encanta el reto, lo hablaba antes con Berta, de
¿cómo conseguimos hacer sexy algo tan de mierda como los impuestos? O sea, es que incluso cuando la gente no se lo espera, la rotura cerebral en ese momento es tremenda, ¿no? O sea, ya aparte es como una ventaja que otros que son muy guays pues quizás no pueden hacer, ¿no? ¿Y cómo finalmente habéis logrado que las personas entiendan que esto es así en Taxdown? Bueno, yo creo que ha habido una labor de evangelización muy fuerte. Cuando nosotros aparecimos, nos dimos cuenta que no sé cuántos cientos de artículos había de impuestos en el mundo de prensa. Pues nadie tenía ni puta idea de lo que ponía ahí. Nadie. Es que nadie lo entendía. Era imposible, ¿no? Entonces, solo con poner un poco a la persona en el centro y pensar cómo se lo contarías a, pues no sé, a alguien, ¿no? Con palabras sencillas y fáciles, eso lo ha cambiado todo. Entonces, ahora pasa cualquier cosa y nos llaman básicamente para traducir toda esa mierda a algo que tenga sentido y que la gente pueda consumir. Y eso ha sido una estrategia ganadora, porque no había nadie haciéndolo, ¿no? Pues me alegra coincidir porque en nuestro caso, aunque sí que vivimos la industria sexy, ¿no? La de los viajes, la de vivir experiencias, pero coincide que la simplicidad, la calidad, la confianza son los valores yo creo que más transmitimos y por los que nuestros clientes son tan recurrentes y nos quieren tanto, ¿no? Al final, la simplicidad, somos al final un producto, ¿no? Un producto web que vende actividades. Tenemos que hacerlo muy, muy simple para que la usabilidad sea buena, para que convierta, para que el cliente entienda muy rápido lo que va a reservar. Es el momento más importante del año, ¿no? Sus vacaciones. Entonces tenemos que responder a esa responsabilidad dando pues, una experiencia muy, muy buena. Y la confianza es clave también, ¿no? En ese momento no quieres ir con cualquiera, quieres tener la garantía de que vas a disfrutar. Y a la vez, pues la atención al cliente que tenemos, que es in-house, y toda la aportación de valor que hacemos va enfocada a esos valores, que no solo es B2C. B2C fue el origen y es la parte más grande de la empresa, los clientes finales, los viajeros, reservando en nuestra web, en nuestra app, pero luego en estos años hemos ido desarrollando otras verticales. Ahora vendemos también mucho a través de distribución B2B o B2B2C, ¿no? O sea, a través de agencias de viaje, a través de hoteles, aerolíneas, porque al final es verdad que cerramos el círculo. Al final es la parte mejor del viaje, como ya he dicho, y si tú eres, por ejemplo, una aerolínea y sabes que tu viajero va a ir a París, ¿por qué no le ofreces una entrada a Disney, por ejemplo? Entonces nosotros le facilitamos eso y al fin y al cabo ellos generan más revenue y nosotros pues llegamos al cliente de otra manera. Estamos en dos momentos vitales, ¿no? Cuando se pagan impuestos, cuando te vas de vacaciones, ¿no? Tal vez. Perfecto. No, no Bueno. es obligatorio. O sea, el mío no lo puedes decir. Sí, sí. Eso es interesante. Me ha gustado mucho porque habéis hablado ambos también en diferentes momentos de la conversación de user-centric, ¿no? De usuario en el centro del negocio o de vuestro producto, vuestra marca. Esto desde Holded también es muy importante, poner al cliente en el centro y también facilitarle la vida, ¿no? Pues evitarle dolores de cabeza, que el programa que utilizan, en este caso Holded, pues sea fácil e intuitivo y demás, ¿no? También hacemos experiencias, como por ejemplo este evento, y quería preguntaros a vosotros en particular, ¿qué forma tenéis vosotros de acercaros a los clientes más allá de una plataforma, ¿no? Que es al final cómo os utilizan? Yo creo que no hemos estado con la tecla de la comunidad como lo ha hecho Holded. Yo creo que en eso lo habéis hecho muchísimo mejor que nosotros. Pero sí que estamos intentando reventar el marketing de B2B haciendo B2C. O sea, nadie había hecho un sorteo de un iPhone con un tío vestido de declaración de la renta en LinkedIn, ¿sabes? Y que quizás se dejaba para otro tipo de empresas haciendo otro tipo de publi. Y nosotros, como venimos de esa parte de consumo masivo, pues cómo te puedes reinventar para tratar de romper esos esquemas. Pero bueno, yo creo que la mejor comunidad es aquella que le resuelves un problema recurrentemente todos los años y sale feliz de la vida, ¿no? Pero creo que nosotros no hemos terminado de idear con la tecla, o sea que yo no sé tanto. Ujú. No sé si en Tiritatis tenéis mucha comunidad. Sí, a ver, el origen es ese word of mouth, o sea, la gente satisfecha diciendo, he reservado esto en Marrakech y te lo recomiendo. Y al principio, como he dicho, no hacíamos ningún tipo de marketing, ni siquiera teníamos marca. O sea, los primeros años no había una marca, porque lo que teníamos, el origen de la empresa eran diferentes webs, eran guías de viaje, disfrutamarrakech.com, parís.es, nuevayork.net, o sea, era una estrategia más de posicionamiento en Google a través de contenido lo que respondía a consultas tipo qué hacer en Praga, qué ver en tal, ¿no? Generamos contenido, a partir de ahí se monetizaba con partners tipo Booking.com o Skyscanner u otros y ahí es cuando ya nos dimos cuenta de que podíamos vender actividades porque había una demanda, porque nadie ofrecía actividades en español en una única plataforma y demás. Entonces, a partir de ahí empezó, como digo, ese word of mouth, empezó a crecer los clientes de esa manera orgánica, pasa básicamente por la calidad y por el buen servicio. Cuando ya pudimos, empezamos a hacer estrategias más avanzadas de branding, al principio más offline y obviamente estos últimos años mucho más orientado a social, ¿no? Y TikTok, Instagram, etcétera, y al final tenemos una comunidad grande, somos una marca que es muy valorada
y que los clientes son muy recurrentes y al final yo creo que la mejor forma es dar un buen servicio. Me parece como muy interesante el punto este de contraposición, porque justo nosotros construimos desde la antítesis de la que construís vosotros. Nosotros construimos desde la marca hacia la comunidad y de la comunidad al servicio o producto. Ujú. O sea, lo primero que construimos siempre es una marca con unos valores asociados a un interés muy claro por parte de una comunidad y después, cuando hablamos de producto, y después a eso le conectamos la parte de producto. Nos ha pasado con Gallery, nos ha pasado con la parte tipográfica, nos ha pasado con la comunidad, de todos los proyectos educativos. Y creo que eso viene sobre todo de la herencia que incidía en la creación de contenidos, ¿no? Una revista, a diferencia de cualquier otro contenido gratuito, era algo hace unos años que la gente estaba dispuesta a pagar por su contenido. Por tanto, estabas pensando en qué contenido realmente es interesante para tu audiencia que se convierte en una comunidad. Entonces, cuando tú construyes desde el producto, yo creo que desde la solvencia que comentan, pues, claramente puedes tener un producto con una capacidad de conectar y satisfacer la demanda, pero la construcción de una comunidad es algo que va más allá y se construye desde el interés y desde el contenido muchas veces. Pienso yo, no tanto desde el producto. Ahí estamos jodidos, ¿no? Interés y contenido. O sea, no sé cuántos de vosotros os gustan los impuestos y leéis cosas de impuestos. O sea, ¿cómo me tienes que ayudar? Porque yo, ¿cómo coño hago una comunidad de impuestos? Pues yo creo que O sea, los autónomos... normalmente pasamos un presupuesto y nos contratan la parte de servicios, no la de producto, pero aquí yo creo que hay toda una serie de cuestiones sobre las que la gente tiene grandes inquietudes que quiere satisfacer. Esas inquietudes es contenido y ese contenido al final es un embudo que va seguramente a alguien que compra un producto. Entiendo. No, igual, Pero igual no tiene por qué ser impuestos, eso es lo que me estás diciendo, ¿eh? Eso puede ser... al final seguramente parte de la base de cuál es el punto de interés sobre el contenido que conecta tangencialmente con tu producto. Entonces, la manera de construir no está un pelín más alejada de la lógica propia del marketing y está más cercana a la lógica propia de la construcción de un periodista, por así decirlo. Un periodista o un realizador, un publicista ya estaría en un punto más hacia el marketing. Por tanto, nosotros lo que hacemos y sabemos hacer es generar narrativas envolventes donde la realidad de lo que estás consumiendo no tiene tanto que ver con una campaña o con un lead, sino con algo que te satisface y te conecta esencialmente con lo que quieres. A ver, yo igual me he expresado mal. A ver, nosotros somos la empresa de taxis del mundo con más followers en Instagram. Hacemos webinars con decenas de miles de personas. Creamos Tax Down Days y vamos a las empresas a activar y a contar a los empleados cómo pueden ahorrar en impuestos. O sea, pero no es eso que vayas siguiendo todos los meses. No es el Hola que te compras, Claro. ¿sabes? No. No es esa comunidad. Es otro tipo de comunidad. No, o sea, te pongo un ejemplo que creo que ¿cómo se llama? Este portal de búsqueda de venta y alquileres de inmuebles. Idealista. Idealista lo ha hecho muy bien. Se han pasado de ser una plataforma clara, con posicionamiento claro, a ser un medio de referencia que influye incluso en la toma de decisiones y en cómo se entiende que se debería legislar sobre aspectos esenciales de lo que es su actividad. Lo que es. Sí. Yo creo que nosotros estamos intentando hacer un poco lo mismo, ¿no? Sí, que cuando pienses en impuestos, solo pero, pienses en... por ejemplo, cuando construyes una comunidad así, pocas veces piensas en lógica de necesito un periodista, ¿no? Y te está hablando alguien que se dedica al tema de publicidad, marketing, agencia creativa. Yo creo que construir desde esa lógica te permite pensar no tanto en qué le voy a ofrecer, sino qué le interesa orbitalmente a mi audiencia y cómo conecto eso de forma veraz y auténtica con la esencia de lo que soy. Entiendo. Es una construcción que parte de una lógica que está al otro extremo de la lógica de producto y que puede acabar en negocio, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, salvando distancias. Yo digo, no, somos como Google, que Google primero presta el servicio y después busca cómo monetizarlo. Pues salvando todas las distancias, siempre pensamos en cómo generamos una marca sobre una audiencia y cómo esa audiencia después puede pivotar hacia producto o hacia negocio. Y llevamos 2, 3 compañías, te diría, que ya están en esa lógica, con la lógica de producto y de escalabilidad en la que aún no estoy. Sí que nos han venido, nos han llamado a la puerta para hacer cosillas,
pero hemos querido preservar aún la autenticidad, seguramente porque tiene mucho que ver con la cultura también de empresa, y esa cultura de empresa muchas veces se expande a la cultura de la comunidad, de la autenticidad, ¿no? Ujú. Quiere decir que... Yo creo No sé que si me lo he explicado más o menos. Sí, sí, sí. no, ha estado genial, Rafa. Me parece muy interesante lo que habéis comentado y de hecho, ahora que conocemos también un poquito más la parte, ¿no?, de cada uno de vuestro negocio, hay un tema que también está muy latente últimamente, que es la inteligencia artificial y yo quería preguntaros un poco qué papel juega dentro de vuestra empresa esta nueva herramienta, ¿no? Pues, por ejemplo, tanto para para creatividades o para incluso preguntarle a la inteligencia artificial, tengo esto, esto y esto, ¿y cuánto tengo que pagar? O me voy de viaje a París, ¿dónde tengo que ir? Ujú. Es complejo. O sea, obviamente hay una parte que es de eficiencia y que seguro que todo el mundo lo está tratando de sacar partido. En nuestro caso, tenemos muchos frentes donde estamos viendo un gran impacto y nos está ayudando a ser más ágiles y a dedicar al equipo a las cosas de más valor. ¿Puedes poner algún ejemplo para que se Sí, entienda sí, un sí. caso de uso donde se utilice? Sí, en nuestro equipo de Customer Service, por ejemplo, ¿no? Tenemos un equipo de 70 personas que hacen toda la atención, tanto pre-sales, es decir, cuando la gente no sabe dónde ir y tiene dudas del destino, y tiene dudas de las actividades, tanto como post-sales, cuando ya has comprado y a lo mejor tienes que hacer un cambio, como post-travel, que es después de haber hecho la experiencia, toda la gestión de opiniones, toda la gestión de incidencias, facturación o o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimo trabajo que hemos detectado que son procesos que en algunos casos se pueden automatizar para que en los casos que son más complejos los equipos puedan dedicarse a ellos y no tengamos que crecer exponencialmente, que no es muy sostenible. Y es lo que estamos haciendo. Como la empresa sigue creciendo, tampoco estamos despidiendo a la gente, sino no creciendo tanto y tratando de que el equipo se dedique a cosas de más valor y la gente lo agradece. Y ejemplos así tenemos también en desarrollo de tecnología, que es igual más evidente, o incluso en marketing, en diseño, se hacen cosas para... Al final tenemos un catálogo de 100.000 actividades, ¿no? Ahora Los hasta... copies. ¿Cuántos No, copywriters no, tenías no, antes? no, seguimos teniendo un equipo de contenido, tenemos 40 personas y siguen estando todos, no hemos despedido a nadie porque el contenido auténtico, las descripciones que hacemos de todos los tours es todo nuestro. Ha caído el mercado de copywriters para productos, o sea, la gente que antes ponía una descripción de un producto, ha caído un 30-40%. Ya, pero luego dirán, también he empeorado en SEO o la inteligencia artificial no me tiene en cuenta, los agentes no me encuentran. O sea, todo eso al final va en cadena. Pero me refería más, por ejemplo, es una campaña, tenemos campañas de muchos productos y hay que hacer adaptaciones para productos, para 100.000 productos. Claro, claro. Te vuelves loco. Hace falta gente haciendo artes finales a lo loco sí. que ni les gusta ni es suficiente. Y luego está la otra parte, la parte más front, la de cómo aportar valor al viajero. Y ahí es donde estamos trabajando, sobre todo en esa parte de personalización, en las búsquedas, tratando de entender la intención del viajero para poder personalizar. Pero eso es mucho decir. Y si el viajero busca en GPT y ya no busca en Digitoids, Por eso digo que hay que ser relevante para los agentes y para los LLMs, que a día de hoy lo somos. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma al final está aglutinando una oferta seleccionada, curada por nosotros, de todo el mundo, que más de la mitad, de hecho, no existe en otro sitio porque son operadores muy pequeños que no tenían, algunos ni siquiera tenían una web, ¿no? Entonces, ChatGPT no va a encontrarlo, ¿no? Ese trabajo que hacemos nosotros de contratación de operadores en cualquier sitio del mundo, desde el Amazonas hasta Bali, al final la fuente fiable o con autoridad para la inteligencia artificial, que es inteligente pero es tonta también porque se basa en los datos que tiene, seguimos siendo relevantes. Y esa es la clave. Igual que tienes que trabajar para ser relevante en buscadores, tienes que trabajar para ser relevante en IA, que en la fórmula todavía no está tan clara. Yo por pinchar, o sea, Enrique, yo es que me interesa mucho, pero... Sí. Pero y si o sea, yo entiendo que había un coste de switching cost cuando tú estabas en Tivitatis y tienes que abrir Booking y volver a buscar toda la mierda, pues ya son 17, 15 clics más, ya no me apetece. Claro. Pero si GPT te da las 3 opciones en el momento, o sea, Sí. como que va a facilitar mucho que tú puedas comparar entre Civitatis, un Booking o los Claro. que sean, ¿no? Entonces, Claro. O sea, yo Por eso, pero primero, va a tener más valor aún la marca, Exacto. porque en ese punto... Iba a decir eso, pero no quería interrumpir. En ese punto, cuando tenga las 3 opciones, voy a decir cuál es la que me da confianza, cuál es la que me tengo un respaldo y demás. ¿Os acordáis? Porque tú vas a dejar tu tarjeta de crédito a que inteligencia compre lo que te diga, ¿no? No, pero pues probablemente. Pero, Bueno, a lo mejor, sí. o sea, A lo mejor. yo me acuerdo Puede de mi ser, la verdad es que nadie lo Yo me sabe. acuerdo de mi padre cuando le decía que comprase internet con una tarjeta y vamos, poco más y nada, era imposible. Ya era... Pero digo, ¿os acordáis de la marca Páginas Amarillas? ¿No? Pues ya no existe. Yo creo que todavía queda, Luego para... nadie la conocía. O sea, Sí, sí. que la marca quizás
depende cuánto vale en un contexto de cambio tan fuerte. Yo, que entiendo la marca del valor, ¿eh? Yo creo que queda. Una marca nunca actúa sola, actúa en relación a un ecosistema de elementos, de productos, servicio, entorno. Una marca de por sí no es nada si no tiene algo que aportar en un mercado, por así decirlo. Por tanto, Páginas Amarillas desapareció y demás. Yo lo veo distinto. Yo entiendo esa lógica de eficiencia, que si vamos como al paso del paso hasta el proceso final, pues llegamos más o menos al sentido de que qué sentido tiene nuestro servicio compitiendo con algo que ahora a lo mejor es muy incipiente, pero que en los próximos años será mucho más competitivo y con mucha más capacidad y sobre todo de forma semántica, o sea, con sentido. Nosotros, nuestro planteamiento aquí sobre todo es de prudencia, en el sentido de no tener una sobreestructura, sabiendo que hay una radicalidad y una disrupción brutal en la prestación de servicios. Hay una parte, pues en esos automatismos, ¿no?, de artes finales y de cosas que no aportan valor, centrándose. Y la apuesta que hemos hecho nosotros es claramente asociarnos a una universidad, montar un proyecto que es Acid House Madrid y montar un proyecto académico con una universidad que tiene 60 años de historia, donde entendemos que hay una parte importante de toda esa gente que va a seguir en formación continua, que va a necesitar o va a seguir necesitando formación. Y formación no solo entendiendo como la capacitación de algo para un reto de futuro, sino incluso desde la lógica del entretenimiento. Nos vamos a encontrar que en un proceso donde todo esté automatizado, la gente va, aparte de consumir Netflix y hacer todo lo que hace, pues seguirá formándose por el hecho de seguir formándose, de ocupar su espacio. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es una apuesta claramente por la formación. Es decir, oye, somos, como decías, una marca reconocida en el mercado, podemos prescribir producto académico, nos podemos asociar con una universidad, vamos a montar un proyecto académico. Esa es un poco la contraforma a la lógica esa de eficiencia. Es interesante, ¿no? Bueno, es buscarle la vuelta. Nosotros, por ejemplo, o sea, yo aquí tengo una visión muy dura, pero vamos, no sé quién no está utilizando aquí inteligencia artificial, pero que no lo utilice va a desaparecer de un puto mapa. Y esto es a la velocidad del rayo. O sea, el 80% de los trabajos que veis literalmente ya no existen. Lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta y sigue andando por la calle como si nada pasase. Es muy importante que seáis conscientes de eso, y si no estáis haciendo deberes por las noches y haciendo inteligencia artificial, sea GPT, utilizando herramientas o lo que sea, creo que os vais a quedar atrás. O sea, esto es como si llegase la declaración y le dices a papel y a boli versus a Taxdown, o cuando llegó Internet o no llegó Internet. Yo creo que es como 10 o 100 veces más grande que Internet. Entonces esto es tan grande como para que le estéis dedicando el 100% de vuestro tiempo a esto, literalmente, ¿no? Nosotros nos sentamos hace 4 años y medio con Sam Altman, que es el fundador de OpenAI en San Francisco, y nos enseñó GPT antes de que nadie lo viese, en una sala allí. Y yo es de las experiencias más bestias que he vivido en mi vida. Digo, no podía ser verdad, ¿no? Y volvimos a casa y construimos muchas cosas, y seguimos construyendo muchas cosas. Algunos ejemplos de tareas que antes hacíamos y que podéis quitaros de en medio. Antiguamente hacíamos catas de servicio. Tenías que a un tío escuchando conversaciones para ver cómo iban las conversaciones de los asesores fiscales con la gente. Le estaba recomendando cosas que estaban bien, o se estaba fumando la ley o no. Pues ahora mismo tengo un bicho que nosotros tenemos 20.000 conversaciones al día. Pues recorre las 20.000 y ya no me dice si es buena o mala. Me habla del tono de la conversación. Me dice cómo han sido las formas de la gente. Me habla de los pains que ha entendido del usuario. Me habla de keywords que saca de la conversación que podrían ser relevantes para el negocio. Me define próximos pasos, pero de 20.000 conversaciones. ¿Cuánto hubiese tardado una persona en hacer 20.000 conversaciones? Es infinito. Una pregunta aquí, Álvaro, porque entiendo que vosotros previamente entrenáis a esta herramienta para que entienda también cuál es ese o sea, ¿no? O sea, no es tan fácil como, mira, yo te lo vuelco aquí y de repente te da un resultado, sino que tienes que entrenar para que también conozca un poco qué es lo que estás buscando en un cierto margen, ¿no? Para que no te dé un resultado que no es correcto. 100%. De hecho, ¿no? Cuando todos podamos tener superpoderes y todo el mundo puede ser el tío más listo de la clase, la pregunta es, ¿qué coño preguntas? O sea, literalmente ¿qué pregunta haces? Entonces, si vosotros le pedís un resumen a GPT, os va a hacer un resumen medio que le haría a todos los demás. Entonces, donde vosotros vais a poder marcar la diferencia es explicándole, ¿no?, esas particularidades tanto del negocio como de lo que hacéis, como quiénes sois, que hagan que el resumen no sea el mismo. Y yo creo que esa va a estar la magia en los próximos años, el ser capaz de... Sí. Hay algo ahí que a mí me rompe la cabeza, que es esa lógica de inteligencia artificial humano.
pero cuando la pregunta no la da el humano, sino que la hace la inteligencia artificial que te representa como humano, eso cambia completamente. Es decir, existen aparatos que son asistentes que ya van a interaccionar, por tanto, el filtro a la hora de elegir tu producto o el de cualquier otro, ya no será ni la lógica de producto que elegiría un humano, sino será la lógica de producto o de eficiencia de producto que elija la propia inteligencia artificial. Con lo cual, no vas a ser tú ni tan solo el que pregunte. Es interesante. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Do Not Pay, que lo que manda es un agente de inteligencia artificial a que se hostie con Endesa y te saque un descuento en la luz. Y está ahí en el chat de Endesa dando por el culo al tío de Endesa o al de Vodafone o al que vosotros queráis hasta que te consiga un descuento, claro. Pero yo pensaba lo mismo y digo, ¿y qué va a pasar cuando el tío de Endesa ya no sea un tío y sea un agente de inteligencia artificial? Gran bucle. Es así, es así. Y teniendo en cuenta el panorama actual y con todo el tema de la IA, pero no solamente, ¿no?, la inteligencia artificial, sino todo el panorama actual de que todo avanza muy rápido al final, ¿cómo os imagináis vosotros el crecimiento de vuestra empresa en los próximos 3 años, por ejemplo? ¿Cómo me lo imagino? Am, am, me lo imagino, pensando más en producto, sin duda, menos en servicio. El servicio va a estar en una parte importante automatizado. La segunda es estructurarlo en términos corporativos para que, digamos, se pase de ser una compañía a ser una cosa algo más robusta en el mercado que pueda dar lugar a entrada a socios que nos permitan escalar determinados productos y fundamentados sobre la base de comunidades y marcas que soporten y se orienten. Hablaban antes de Amazon. Amazon eminentemente empezó siendo y haciendo lo que hacía, que era vender libros, ¿no? Nadie se imaginaba que como marca, ¿no?, podría desarrollar muchísimas otras actividades que hemos normalizado. Yo creo que la construcción de productos y servicios, el hecho de tener una marca poderosa, también te ayuda a ir virando en función del sentido de la oportunidad. Por tanto, creo que evidentemente hay una parte fundamental de cómo se estructura una compañía, del producto que vende y de la idoneidad, pero también del hecho de tener marcas robustas asociadas a comunidades robustas para ir orientando el negocio. No sé si es algo muy concreto, pero es un poco la idea. Me gusta porque pones mucho en el foco en la comunidad y yo creo plenamente en eso también. Es que muchas veces yo creo que se utiliza el término comunidad cuando no se tiene ni puta idea de que es una comunidad. Ni se sabe, ni se entiende, ni se quiere entender, ni se tiene tan solo el interés ni la sensibilidad para orientar a una comunidad. Lo que se tiene, o sea, para mí 100.000 followers o 1 millón de followers no es una comunidad, son una serie de seguidores. Una comunidad tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia de esa persona en relación a la esencia y el valor, la misión de lo que tú tienes y que conecte espiritual y emocionalmente con eso. El otro día justo escuchaba en un podcast también una frase, para mí también comunidad es pertenencia a un grupo, una de las, ¿no?, uno de los, de la definición o de las definiciones, y escuchaba una frase que decía que también comunidad es querer crecer juntos. Hay una cuestión fundamental que es que tiene que ver con la cultura compartida, con una serie de valores y cultura compartida. Y generar eso tiene un espectro ¿cómo te diría?, de profundidad discursiva que va más allá de la elaboración de un producto o un servicio. Y creo que hay un factor clave en eso. Y lo estamos viendo también con algunas compañías cotizadas cuando se acercan a nosotros y nos piden el desarrollo de una comunidad, ¿no? Y cuando te piden el desarrollo de comunidad, ellos están en capacidad absoluta de generar elementos para intensificar el número de seguidores en cualquier red. Pero eso siguen sabiendo que eso no. Al final, la síntesis de una comunidad es cuánta gente de la que te sigue con tu maravilloso producto o servicio estaría dispuesto a tatuarse tu marca en su piel. Y eso es una comunidad. Cuando tú tienes gente que está dispuesta a hacer eso, quiere decir que hay un elemento de conexión emocional y espiritual que va más allá de la compra de un producto porque me interesa, me conviene, me sale más barato. Sino, y ahí hay un enfoque muy fuerte que va más allá de la transacción, ¿no?, y de la eficiencia del sistema. ¿Cómo vais a crecer vosotros?
A Es 3 que- años, ¿eh? Podría decir cualquier cosa, pero me voy a equivocar igualmente. O sea, Estoy o sea, llevamos respondiendo esta pregunta desde el inicio y es que es imposible. O sea, estamos primero en una categoría que es relativamente nueva. No somos una empresa madura como para tenerlo todo ya súper clarísimo. Sé que va a ser diferente, que el discovery, esa parte de cómo vamos a descubrir lo que vendemos, pues posiblemente no sea a través de una web o de una app, o sea a través de un agente, pero pienso que si seguimos aportando ese valor añadido con el resto de valores que hemos comentado aquí, creo que la marca seguirá cogiendo ese valor emocional que haga que la forma en la que llegues será indiferente, pero la gente querrá llegar y querrá disfrutar de sus viajes con nosotros. ¿Cuánto vamos a crecer? No lo sé. Sé que tenemos una super oportunidad en Latinoamérica porque realmente es una región donde la categoría prácticamente ni existe. Y estamos, bueno, es nuestro océano azul, pero Claro. no tengo ni idea. A lo mejor mañana ni existimos porque es muy incierto, ¿no? Esta época, pero obviamente con foco y con estos valores a nuestros clientes, pues creemos que seguiremos ahí. O sea, me he olvidado de comentar una cosa importante, por ejemplo, ¿qué están haciendo las marcas para crear esa comunidad y ese vínculo emocional? Por ejemplo, utilizan la música. La música tiene un poder de conexión. Cuando, digamos, todo lo que a tu alrededor cae, ¿no? Dices, el gobierno cae, el no sé qué cae, y hay una serie de... Y no he visto los anuncios de Bustamante cantando con Taxon este año. O sea, me jode, o sea, vamos. Los hemos visto. Sí, la música entendida no como el ejercicio de que coges un personaje público y lo utilizas, sino como algo Que hay un coro, coño, un coro que tenga o sea, una canción, o sea, esto no es poner a Bustamante, o sea, No, pero hay una parte creativa. no niego nada de todo No es eso. broma, No, quizás, simplemente es como que tiene esa conexión emocional que va más allá de un mensaje, por así decirlo. Tenía una pregunta. ¿Diseñáis experiencias o las comercializáis solo? No, somos un marketplace. O sea, realmente tenemos una red de más de 7.000 operadores de actividades en el mundo. Lo que hacemos es seleccionarlas muy cuidadosamente. A veces sí que influimos o sugerimos en base al feedback que tenemos de cómo mejorarlas o incluso crearlas, pero realmente ¿Os que la planteáis que- entrar en el diseño de No, clientes? no. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Quiero decir, si hacemos eso, empezaríamos a competir con nuestros otros partners. Entonces, eso sería juez y parte. Y nuestros clientes dirían, vale, ya no es una buena selección porque están poniendo la suya. No necesariamente es la mejor, es la suya. Sí. Que puede ser muy buena, pero Amazon creo que hay que diferenciar bien. Sí, sí. Claro, claro. Por Sí, eso te sí, digo. pero Amazon es un marketplace abierto. Nosotros, abierto quiere decir que cualquiera, tú puedes poner tus tornillos y ponerte a competir ahí. Y hay otros 8.000 proveedores de tornillos. Universo selección. Nosotros no dejamos que nadie publique nada. Es todo lo que nosotros hemos seleccionado. Jurado, claro. Y luego lo hemos redactado, lo hemos estandarizado. O sea, todo eso, que es un trabajo un poco más artesanal, hace que tengamos 100.000 actividades. Nuestro principal competidor, que es Get Your Guide y Viator, que es TripAdvisor, Airbnb. tienen bueno, ahora tiene Airbnb también, aunque es otro enfoque, pero tienen 400.000, o sea, 4 veces más. Pero ¿qué pasa? Que luego vas a Roma, es el Coliseo y hay 800 actividades del Coliseo. Entonces el cliente se vuelve loco, no sabe cuál elegir. Nosotros es más al revés. Elegimos a los que consideramos que son los adecuados y crecemos juntos. Entonces ellos están encantados con nosotros y nosotros con ellos. Genial. Álvaro, ¿algo que quieras aportar? Vamos un poquito fuera de tiempo. Nada, no, yo que pienso vamos a ir que- acabando. Nada, que creo que no es tan importante el enamorarse de la solución, sino del problema, ¿no? Pues yo no sé cómo se van a hacer los impuestos a futuro, no tengo ni puta idea, pero seguro que la gente lo que va a querer es no pagar de más, hacerlo en menos tiempo, ¿no? Que le dé menos dolores de cabeza. Pues enamorados de un problema que me parece más fácil siempre que de una solución. Me gusta. Bien, sí, a mí también me ha gustado. Qué bien acabar así. La verdad que muy realista y muy optimista también, así que gracias. Nada, Vosotros. daros las gracias a los tres por este ratito juntos. Ha sido súper interesante. Y nada, si tenéis unos minutitos, quizás alguien también se os quiera acercar para acabar de preguntar cualquier cosita, pero hasta aquí, gracias. Nada, Vosotros.